Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta Mark Twain en Cartas desde la Tierra. Video 4. Carta 3. Ha notado que el ser humano es una curiosidad. En tiempos pasados, tuvo cientos de religiones, y las consumió, las arrojó lejos de sí. Hoy tiene cientos y cientos de religiones, y lanza no menos de 3 nuevas, cada año. Podría ampliar ese número, y todavía me mantendría dentro de la realidad. Una de sus religiones principales es la llamada cristiana. Un esquema de ella les resultaría interesante. Está explicada en detalle en un libro llamado Antiguo y Nuevo Testamento, que contiene 2 millones de palabras. También tiene otro nombre, la palabra de Dios, pues los cristianos creen que cada palabra del libro fue dictada por Dios, ese del cual les he hablado. Es muy interesante, contiene noble poesía, y algunas fábulas ingeniosas, y un poco de historia sanguinaria, y unas buenas moralejas, un tesoro de obscenidad, y más de 1 millar de mentiras. Esta Biblia está formada principalmente por fragmentos de Biblias más antiguas, que tuvieron su hora y se desmoronaron, así que es evidente que le falta de originalidad. De hecho, los 3 o 4 acontecimientos más notables e imponentes ya estaban en las Biblias anteriores. Todos los mejores preceptos y reglas de conducta vinieron también de esas Biblias. Hay solo 2 cosas nuevas en ella: el infierno por un lado, y ese singular cielo, del que les hablé. ¿Qué podemos hacer si creemos como esta gente que Dios inventó estas crueldades? ¿Lo difamamos? Si creemos que estas gentes mismas las inventaron, las difamamos a ellas. Es un desgraciado dilema en cualquier caso, porque ninguna de las partes nos ha hecho ningún daño a nosotros. Para mayor tranquilidad, tomemos partido, unamos fuerzas con la gente, y carguémosle este feo peso a él: el cielo, el infierno, la Biblia, todo. En fin, no parece bueno, no parece justo, y sin embargo, cuando se considera ese cielo, y de qué manera agobiante está cargado con todo lo que es repulsivo para el ser humano, ¿cómo podemos creer que un ser humano lo inventó? Y cuando llegue a hablarles del infierno, la presión será mayor aún, y ustedes dirán probablemente: no, ningún hombre produciría ese lugar, ni para sí mismo, ni para nadie más. Es simplemente imposible. Esa inocente Biblia narra la creación. ¿De qué? ¿Del universo? Sí, del universo. En 6 días, Dios lo hizo. No lo llamó universo, ese nombre es moderno. Toda su atención se concentró en este mundo. Lo construyó en 5 días, y luego, le tomó solo 1 día hacer 20 millones de soles y 80 millones de planetas. ¿Para qué eran? Según esta idea, para dar luz a este pequeño mundo de juguete. Ese fue su único propósito, no tuvo otro. Uno de los 20 millones de soles, el más pequeño, era para iluminarlo durante el día. El resto era para ayudar a una de las incontables lunas a modificar la oscuridad de sus noches. Es bien manifiesto que él creía que sus flamantes cielos quedaban sembrados de diamantes, con esas minadas de estrellas titilantes, tan pronto como el sol del primer día se hundía en el horizonte, cuando en realidad
Ni una sola estrella brilló en esa negra bóveda, hasta 3 años y medio después de que se completa la formidable industria de aquella semana memorable. 1. La luz de la estrella más cercana Cygni 61, tarda 3 años y medio en llegar a la Tierra, viajando a una velocidad de 186.000 millas por segundo. Arcturus brilló 200 años antes de hacerse visible desde la Tierra. Luego apareció una estrella, completamente sola, y comenzó a titilar. 3 años más tarde apareció otra. Las dos brillaron juntas más de 4 años antes de que se les uniera una tercera. Al cabo de la primera centuria, no había siquiera 25 estrellas brillando en las vastas inmensidades de esos tristes cielos. Al cabo de 1000 años, no había aún el suficiente número de estrellas visibles para constituir un espectáculo. Al cabo de 1.000.000 de años, solamente la mitad del despliegue actual había enviado su luz a través de las fronteras telescópicas, y pasó otro 1.000.000, hasta que sucediera lo mismo con el resto. No habiendo telescopios en esa época, no se observó el advenimiento. Mark Twain subraya, hace 300 años, que el astrónomo cristiano sabe que su deidad no hizo las estrellas en esos tremendos 6 días, pero las estrellas más lejanas se volvieron gradualmente visibles. Después de miles y miles de años, el astrónomo cristiano no se extiende sobre esos detalles, ni tampoco lo hace el sacerdote. En su libro, Dios es elocuente en la alabanza de sus poderosas obras, y las llama con los nombres más grandes que encuentra, indicando así que tiene una fuerte y justa admiración por las magnitudes. Por otra parte, hizo esos millones de soles prodigiosos para iluminar este pequeñísimo planeta, en vez de señalar al pequeño sol de este orbe la obligación de asistirlos. Él menciona a Arcturus. Pregunta: una vez fuimos allí. Es una de las lámparas nocturnas de la Tierra, ese globo gigantesco que es 50.000 veces más grande que el Sol de esta Tierra, y que comparado con Arcturus, es como un melón, comparado con una catedral. A pesar de eso, los chicos todavía aprenden en la escuela dominical que Arcturus fue creado para contribuir a iluminar esta tierra, y el niño crece y continúa creyéndolo, mucho después de haber descubierto que todas las probabilidades están contra eso. Según la Biblia y sus sirvientes, el universo tiene solamente 6.000 años. Solo en los últimos 100 años descubrieron algunas mentes estudiosas e inquisitivas que está más cerca de los 100 millones. Durante los 6 días, Dios creó al hombre y a los otros animales. Hizo un hombre y una mujer, y los colocó en un agradable jardín, junto con las otras criaturas. Todos vivieron juntos allí, en contenta armonía y floreciente juventud por algún tiempo. Luego, vinieron los problemas. Dios había prevenido al hombre y a la mujer que no debían comer de la fruta de cierto árbol, y agregó una observación sumamente extraña. Dijo que si la comían, seguramente morirían. Raro, porque si nunca habían visto un caso de muerte, no tenían ninguna posibilidad de saber qué quería decir. Tampoco hubiera sido posible que él, ni ningún otro Dios, hiciera entender a estos seres ignorantes lo que eso significaba, sin ofrecer un ejemplo. La sola palabra no podía tener significado para ellos, como no lo hubiera tenido para un niño de días.
Poco después, una serpiente los buscó a solas, se dirigió hacia ellos, caminando erguida, como era la costumbre de las serpientes en esos días. La serpiente dijo que el fruto prohibido llenaría de conocimiento sus mentes vacías. Así que comieron lo que era natural, pues el hombre está hecho de tal manera que siempre está ansioso de saber, mientras que el sacerdote, como Dios, cuyo representante e imitador es, tuvo por tarea desde el primer momento evitar que aprendiera nada útil. Continúa en video 5. Suscribe. Muchas gracias.